gusto seguir junto a ustedes, amigos televidentes, informándoles en este espacio de entrevistas. Vamos a dialogar a esa hora de la noche con Edwin Arroyo, él es presidente actual del Colegio de Médicos. Hay una preocupación latente a nivel del mundo, a nivel del país, por los casos de confirmación de viruela del mono. ¿Cómo debemos actuar como ciudadanía ante esta alerta que emiten una vez más autoridades de salud? Buenas noches y bienvenido. Sí, muy buenas noches y gracias por la apertura en este medio telemal que siempre nos da el Colegio de Médicos Esmeraldas. Es importante hablar de esta alerta epidemiológica en la cual se inició hace un mes aproximadamente por parte del Ministerio de Salud Pública y ahora con la confirmación de 2 casos presentes acá en nuestro país sobre esta enfermedad viruela del mono, que para empezar aclarando no es que es una enfermedad nueva, simplemente que es una patología que se presenta endémicamente en África, especialmente en África Central, donde al inicio era una enfermedad que estaba presente en los animales y de un momento a otro justamente se declaró el primer caso en el mes de abril de este año, un paciente en Reino Unido que visitó justamente esta zona y ya se la considera como una zoonosis, que significa que es una transmisión de un animal a la persona, al humano. Y ahora con una variante de que se puede transmitir de persona a persona. Ahora, ¿este virus tiene propagación rápida como el COVID-19 o no? Bueno, este virus generalmente la forma de contagio de la viruela del mono se puede hacer por vía aérea. Cuando nosotros hablamos de una persona que esté infectado, esas gotitas de flux respiratoria, ahí va el virus. O también puede ser de un contacto directo de piel a piel cuando hay presencia de las costras o de las vesículas, que es característico de esta patología. De acuerdo a la literatura, el periodo de incubación de esta enfermedad, 6-8 días, donde pueden presentar algunos síntomas característicos de esta patología. ¿Cómo deben actuar frente a esa alerta las autoridades, específicamente de educación? ¿Por qué? Porque hay preocupación por los menores de edad, quienes están en contacto permanente tanto con docentes como con otros niños. Efectivamente, justo en cuanto a la gravedad más se ha referido que la población infantil, los niños, son más propensos a complicaciones. Aunque, aclaro, preciso, la mortalidad es muy baja de esta patología. En cuanto a cómo debemos nosotros estar prevenidos, creo que el Ministerio está haciendo los deberes correctos, empezando primero activando una alerta epidemiológica, ahora tener los puestos centinelas justamente para los diagnósticos, aunque el diagnóstico generalmente es clínico y el nexo epidemiológico. Entonces el Ministerio sí ha establecido su plan de contingencia para darle el seguimiento correspondiente a esta patología que se está presentando acá en nuestro país. Es importante que la ciudadanía debe de conocer, hablar de viruela del mono. Es una patología viral que generalmente dura un periodo de sintomatología de 2 a 4 semanas y se cura la persona. No es una enfermedad que no tiene cura, solamente se da un tratamiento sintomatológico en la cual, por ejemplo, si presenta dolor de cabeza, fiebre, malestar, hay que darle justamente la analgesia correspondiente y la hidratación correspondiente para mantener estable y bien a la persona. Importante no tener contacto con las personas sospechosas de esta patología, de esta enfermedad, no tener el contacto directo de piel a piel. Decía que una de las formas de contagio es tener un contacto directo con una persona infectada. Ahora, si el COVID deja secuelas, hasta ahora son bastante evidentes una vez que pasa esta enfermedad,
En el caso de la viruela del mono, además de las afectaciones que son visibles en la piel, ¿qué puede ocasionar en los daños internos? Bueno, a nivel, generalmente esta patología, esta enfermedad, viruela del mono, son lesiones dérmicas que se forman como vesículas luego de elevaciones bien pronunciadas, que se pueden llenar de pus, infectarse. ¿Cuándo se complican estas patologías? Dependiendo del estado inmunológico de la persona, del paciente. Por ejemplo, una de las personas con mayor grado de complicación son los inmunodeprimidos, los niños, los ancianos. Y esto sí, cuando llega el virus a provocar un proceso neumónico, es decir, que invade o infecta a los pulmones, ya es una complicación. Generalmente no se ha publicado mayor cosa en complicaciones de otros órganos como tal, simplemente en los casos de complicarse la patología que llega a pulmón, puede llegar a hígado y provocar serias complicaciones del paciente que padece esta enfermedad. Usted que está más cercano, trabajando en el área de la salud, tal vez ha llegado algunos equipos o algo para poder detectar casos positivos acá en la localidad. Bueno, en la parte institucional creo que esa respuesta es ya de los correspondientes que están en el proceso de vigilancia. Creo que se está implementando, aún no hay, son muy escuálidos, o siempre cuando se inicia una alerta epidemiológica, los laboratorios de referencia nacional, los que están en Quito, Guayaquil, en este caso el INFI, son los que les dotan para hacer los respectivos diagnósticos de laboratorio. Acá lo que hacemos es recolectar las muestras y enviarlas. Creo que se está implementando, me imagino dentro de esa alerta epidemiológica y el manual que se está realizando, debe de establecerse o ya está establecido el flujo de cómo se va a hacer la recolección de muestras de pacientes sospechosos o que padezcan de esta enfermedad. Pero estos pacientes sospechosos pueden acudir a un centro de salud para que se haga la recolección de la muestra, ¿o cómo se está trabajando? Por eso refería de que dentro del manual de vigilancia, en caso de esta enfermedad, ya debe haberse dado establecido de cómo. Generalmente hablo de las experiencias que hemos tenido con las pandemias o los diagnósticos las pruebas de difícil diagnóstico, siempre se recolecta, hay establecido un flujo para hacerlo. Acuérdense que acá se hace un PCR también. ¿Cuáles son los principales síntomas? ¿Qué debemos nosotros preocuparnos que salga de repente en nuestra piel o síntomas adicionales? Sí, los síntomas, el dolor de cabeza, fiebre, malestar en general, hay un poco de astenia, es decir, una sensación de debilidad. Lo característico de las vesículas son unas bombitas, se llenan de agua, a diferencia de la viruela, de la varicela, también de la viruela, estas vesículas son más profundas, es decir, que pueden sobrepasar incluso la dermis. Ahora, referente a los casos confirmados de viruela del mono a nivel del país, ¿también se activa el cerco epidemiológico? ¿Este es el protocolo a seguir que está haciendo desde el Ministerio de Salud Pública? Sí, de acuerdo a las informaciones, porque usted sabe que se está iniciando y que hemos dado lectura, seguimiento a los últimos acontecimientos, han realizado lo que generalmente hacemos en la vigilancia epidemiológica cuando hay un caso de esto al inicio de la presencia de una nueva enfermedad. De acuerdo a los reportes, se ha realizado su respectivo cerco epidemiológico, los seguimientos a los contactos que se están realizando, porque aclaraba, la sintomatología o la enfermedad puede durar hasta un mes, es decir, de 2 a 4 semanas. Ahora, la corresponsabilidad entonces es directamente de la ciudadanía a cuidarnos. Siempre va a ser una corresponsabilidad porque la gente es la que se enferma y debe estar pendiente de la información oficial, de todos estos medios oficiales, la información oficial del ministerio y tener la corresponsabilidad
de siempre hacer el autocuidado. El autocuidado es importante y acudir a las unidades de salud más cercanas cuando tengamos alguna sospecha de diagnóstico. No toda vesícula se puede pensar en una viruela del mono, aclarando. Y yo quisiera dejar también esas dos interrogantes epidemiológicas. Es decir, si es una patología endémica del centro de África o África occidental, ¿por qué ahora se está dando en diferentes países? Esa es una interrogante epidemiológica. Y la otra, si solo eran enfermedades de los animales y luego se convirtió en una zoonosis y ahora es una transmisión de persona a persona, el por qué siempre son las preguntas epidemiológicas que hay que tener en cuenta. Entonces, la comunidad debe de estar informada, preparada, educada, más que todo, de saber. Ya deberíamos estar socializando justamente de esta patología porque no sabemos. El comportamiento actual epidemiológico es que se está presentando en diferentes países, en diferentes lugares. Nos queda solo autocuidarnos, amigos televidentes, y sobre todo tener precauciones con los más pequeños, quienes actualmente pues están acudiendo de forma presencial a las diferentes unidades educativas. Recuerden, las medidas de bioseguridad son las mismas, principalmente el uso correcto de la mascarilla.